¿Podría la ciencia explicar lo que ocurre justo en el momento de la muerte? ¿Es posible que algo, aunque sea mínimo, imperceptible, abandone el cuerpo cuando exhalamos por última vez? ¿Y si hubiera una forma de medirlo, de registrarlo, incluso de pesarlo? Durante décadas, científicos, médicos y experimentadores se han enfrentado a un misterio que la tecnología aún no ha podido resolver. ¿Ocurre algo en ese instante final? Algo que no sea solo biológico, sino quizás algo más profundo. Lo que va a ver en este programa no es una historia inventada, ni tampoco es una leyenda urbana. Son casos reales, documentados y rodeados de controversia. Y es el intento científico de pesar lo que no puede verse. Quédese hasta el final porque las respuestas que surgieron son más inquietantes de lo que imaginamos. Antes de adentrarnos en los experimentos, es necesario detenernos en una cuestión fundamental. ¿Qué es el alma? Desde una perspectiva filosófica, el alma ha sido definida como el principio inmaterial que anima al cuerpo, la esencia de la conciencia, la identidad profunda del ser humano. Para Platón era inmortal y preexistente. Para Aristóteles, el alma era la forma del cuerpo, aquello que lo convierte en un ser vivo. En la Edad Media, Tomás de Aquino la describía como la sustancia espiritual e inmortal creada por Dios. Y las grandes religiones han desarrollado visiones propias. Para el cristianismo, el alma es inmortal y espera un juicio final. En el Islam, atraviesa un periodo entre la muerte y la resurrección. En el hinduismo y el budismo, el alma, o su equivalente conceptual, transmigra reencarnando en distintos cuerpos a lo largo del ciclo del samsara. Pero más allá de lo espiritual o filosófico, algunos investigadores contemporáneos han sugerido una idea más especulativa, que el alma podría ser un vínculo entre el ser humano tridimensional y otras dimensiones de existencia. Una especie de cordón umbilical energético que nos conectaría con realidades paralelas, con ese otro mundo que tantas tradiciones señalan como morada de los espíritus, las conciencias descarnadas o el más allá. Esta hipótesis ha captado el interés de quienes exploran los límites entre la física, la conciencia y la metafísica, e incluso de cierta forma podría explicar esa interconexión con el mundo del más allá, ya que al final el alma solo sería una parte nuestra que pertenece a esa otra dimensión imperceptible para el resto de nuestros sentidos. Y ahora que hemos sentado las bases, llegamos al fondo de la cuestión. ¿Ha sido posible comprobar la existencia del alma de forma científica? Aunque pueda resultar sorprendente, la ciencia ha intentado demostrar la existencia de esa parte inmaterial que habita en nosotros. El experimento de Duncan McDougall precisamente fue el primero que lo intentó de forma documentada. McDougall era un médico estadounidense especializado en enfermedades pulmonares. Nacido en el año 1866, tenía formación científica, pero también una marcada inquietud espiritual. Estaba convencido de que si el alma realmente existía, debía tener algún tipo de manifestación física. Y si eso era cierto, entonces debía poder medirse, al menos en el instante en que abandona el cuerpo. Y así fue
como en el año 1901, McDougall diseñó un experimento que hoy sigue generando debate. Construyó una cama balanza extremadamente sensible, con una precisión de hasta 5 gramos. Luego buscó pacientes terminales, personas que estaban a punto de morir, y obtuvo el consentimiento para colocarlos sobre el dispositivo en sus últimas horas de vida. El experimento se realizó con 6 pacientes. McDougall y su equipo observaron cada muerte con rigurosa atención. En uno de los casos, según sus propias anotaciones, se produjo una pérdida repentina de peso, exactamente en el instante de la muerte, y fue una pérdida de peso de 21 gramos. Ese número se convirtió en leyenda. La idea de que el alma pesaba 21 gramos fue recogida por The New York Times en el año 1907 y replicada por diversos medios de todo el mundo que se hicieron eco de la noticia de forma esperanzadora. Por fin se había podido demostrar la existencia del alma. Pero la comunidad científica fue más cauta. ¿Por qué? Porque los resultados no eran consistentes. En los otros 5 casos, las mediciones fueron confusas o contradictorias. En algunos no hubo pérdida de peso. En otros, el descenso fue gradual o demasiado pequeño para considerarse significativo. Además, las condiciones del experimento eran difíciles de controlar. Enfermedades avanzadas, movimientos del cuerpo antes de morir, variaciones de temperatura, todo esto podía influir en los resultados de los experimentos. A pesar de las críticas, McDougall insistió. Incluso realizó un experimento similar con perros. Según él, al morir, los animales no perdían peso. Y concluyó que, por tanto, no tenían alma. Una afirmación cuestionable desde cualquier punto de vista, que más reveladora era de los prejuicios de su época que de un dato científico verificable. Años más tarde, el doctor Augustus P. Clarke ofreció una explicación fisiológica a la supuesta pérdida de peso. Afirmó que tras la muerte, la temperatura corporal se eleva momentáneamente debido al cese de la circulación, lo que provocaría una rápida evaporación de agua por pulmones y piel. Esto, dijo, podría explicar el descenso de peso sin necesidad de recurrir a teorías sobre el alma. No obstante, esta teoría tampoco fue comprobada experimentalmente y quedó como una hipótesis sin confirmar. Ya a mediados del siglo XX, la búsqueda de alguna manifestación física del alma se trasladó a terrenos más tecnológicos. El ingeniero ruso Konstantin Korotkov desarrolló una técnica conocida como visualización de descarga de gas, derivada del efecto Kirlian. Según él, esta tecnología permitía capturar en imágenes los campos energéticos del cuerpo humano. Korotkov afirmó que, al momento de la muerte, se observa una especie de halo energético abandonando el cuerpo. Las imágenes fueron publicadas en revistas alternativas y generaron gran atención en medios de divulgación. Sin embargo, la comunidad científica rechazó sus conclusiones. No había control riguroso en sus experimentos ni una revisión por pares, ni tampoco había podido ser reproducido. Para la mayoría de científicos, lo que se veía en esas imágenes eran descargas eléctricas comunes, no una evidencia del alma. En paralelo han surgido informes aislados en países como Rusia y China sobre experimentos donde se detectaron cambios de peso segundos antes y después del fallecimiento. Pero de nuevo, ninguna de estas investigaciones ha sido publicada en revistas científicas oficiales ni ha podido ser replicada. Es importante entender que para que algo sea considerado científicamente válido, debe cumplir ciertos criterios.
Uno de ellos es la objetividad. Otro que pueda ser repetido. Un control de variables y una revisión por pares. Ninguno de los experimentos que afirman haber medido el alma ha cumplido con todo esto. Y por tanto no puede afirmarse desde la ciencia que el alma tenga peso. Ahora bien, ya que hemos dejado este límite claro, vale la pena señalar que el misterio no ha desaparecido. Todo lo contrario. Y aquí entramos en el terreno de lo anecdótico. Sin que exista documentación con base científica, pero repetidos en muchas culturas y contextos, existen muchos testimonios que afirman haber presenciado fenómenos inexplicables en el momento exacto de la muerte. Relojes que se detienen sin causa, luces que se apagan, animales que reaccionan con agitación justo antes del último aliento. Incluso se han reportado descensos súbitos de temperatura en la habitación del recién fallecido, un mal funcionamiento de dispositivos electrónicos o una sensación perceptible de que algo abandona el cuerpo. Existe un caso que, aunque no ha sido documentado oficialmente, un paciente terminal falleció en una habitación en la que había situados varios sensores térmicos activados. Según el testimonio de un técnico, una fuente de calor se desplazó brevemente por la sala y luego desapareció. Este tipo de informes, aunque llamativos, no pueden ser considerados evidencia científica. Y así se concluye que la ciencia, aunque no ha podido demostrar de forma concluyente la existencia del alma, tampoco ha podido desmentirla, permaneciendo el misterio por el momento en el ámbito de lo desconocido. Y como pueden ver, hasta hoy nadie ha logrado medir el alma con certeza. Nadie ha podido colocarla en una balanza y comprobar su peso, su forma o su energía, pero tampoco se ha podido demostrar que no exista. La ciencia por ahora se limita a observar, registrar y especular. Tal vez sea posible que nunca sepamos qué ocurre en el último segundo. Tal vez el alma, si existe, no esté hecha de materia ni de energía como la conocemos, o tal vez solo estemos buscando con las herramientas equivocadas. Hasta aquí hemos llegado en este programa. Les abro la puerta y les invito para que ustedes opinen y dejen sus comentarios. Y nos vemos en el próximo programa, si es que ustedes así lo desean.